Migración y desarrollo, visto desde la teoría de la dependencia. Antes de entrar a profundidad en el tema, empezaremos dando unos breves datos introductorios sobre la teoría que aplicaremos para analizar la paradoja del desarrollo, la cual es la teoría de la dependencia. Pero entonces, ¿qué es la teoría de la dependencia? Se llama teoría de la dependencia a un conjunto de teorías y modelos que trata de explicar las dificultades que encuentran algunos países para el despegue y el desarrollo económico. Surgieron en los años 60, impulsados por el economista argentino Raúl Prebisch y la CEPAL. Inicialmente se dirigieron al entorno latinoamericano, aunque posteriormente fueron generalizadas por economistas neomarxistas, entre los que destacó Samir Amin, asociándolo al concepto de desarrollo desigual y combinado. La dependencia económica es una situación en la que la producción y riqueza de algunos países está condicionada por el desarrollo y condiciones coyunturales de otros países, a los cuales quedan sometidas. El modelo centro-periferia describe la relación entre la economía central, autosuficiente y próspera, y las economías periféricas, aisladas entre sí, débiles y poco competitivas. Frente a la idea clásica de que el comercio internacional beneficia a todos los participantes, estos modelos propugnan que solo las economías centrales son las que se benefician. Esta teoría sostiene los siguientes postulados. El subdesarrollo está directamente ligado a la expansión de los países industrializados. Desarrollo y subdesarrollo son dos aspectos diferentes del mismo proceso. El subdesarrollo no es ni una etapa en un proceso gradual hacia el desarrollo, ni una precondición, sino una condición en sí misma. La dependencia no se limita a relaciones entre países, sino también crea estructuras internas en las sociedades. Para poder entender la paradoja del desarrollo desde una teoría es necesario dar una definición clara de lo que es desarrollo. Antes de hablar de una definición de desarrollo, es importante destacar que en 1949 el primer presidente que hacía referencia a este término era Harry Truman. Luego, él mencionaba en su discurso que señala como una certeza el deber del mundo libre de reducir las condiciones de pobreza de una inmensa mayoría de poblaciones en la tierra que no participan de las condiciones de bienestar en un contexto de libertad y democracia. Hay muchas definiciones de desarrollo, pero ¿cuál es la más acoplada a la realidad internacional? El diccionario de la Real Academia Española define desarrollo como la evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida. Justamente en esa dualidad que involucra el crecimiento económico y el bienestar humano, es posible encontrar una aparente contradicción, no solo en el significado, sino además una bifurcación en las teorías y principios que se han planteado explicar el progreso de los grupos humanos. Por otro lado, el autor Cambra Basol define el desarrollo como es un proceso integral que incluye dimensiones culturales, éticas, políticas, sociales, económicas y medioambientales, con una interrelación que es inherente al propio fenómeno del desarrollo. Cabe mencionar que existen diferentes tipos de desarrollo o definiciones, que no podemos confundirlas. Sin embargo, en esta ocasión solo las mencionaremos. Estas son desarrollo económico, desarrollo humano y desarrollo sostenible. Ahora que ya tenemos claro de qué es desarrollo, lo analizaremos desde la teoría de la dependencia en la región del Triángulo Norte. Este enfoque plantea una distinción entre el centro, la periferia y la semiperiferia, y otorga un papel hegemónico a las economías centralizadas y con un eje capitalista. Citando a André Gunder Frank, el subdesarrollo no es consecuencia de la supervivencia de instituciones arcaicas, de la falta de capitales en las regiones que se han mantenido alejadas del torrente de la historia del mundo. Por el contrario, el subdesarrollo ha sido y es aún generado por el mismo proceso histórico que genera también el desarrollo económico del propio capitalismo. Para entender un poco a lo que él se refiere, es que las acciones llevadas a cabo por los países del centro, en este caso Estados Unidos, que agravan la pobreza en la periferia, las cuales serían los países del Triángulo del Norte, se deben a diversos factores tales como la especialización internacional que asigna a las economías periféricas el papel de productores exportadores de materias primas y productos agrícolas y consumidores importadores de productos industriales y tecnológicamente avanzados. La monopolización de las economías centrales, que permite que los desarrollos tecnológicos se traduzcan en aumentos salariales y de precios, mientras que en la periferia se traducen en disminuciones de precios. La expansión económica, que tiene efectos diferentes sobre la demanda de productos industriales y la de productos agrícolas, ya que su elasticidad respecto a la renta es diferente. Cuando los países de la periferia crecen económicamente, sus importaciones tienden a aumentar más rápidamente que sus exportaciones. Como consecuencia de ello, los países periféricos sufren un atraso en cuanto al desarrollo.
avance en materia económica que provocan estancamiento en la región, brindándoles como única alternativa el depender de la cooperación que el centro les ofrece. Este atraso del desarrollo que sufren los países de la periferia trae consigo pobreza y desigualdad. Pero, ¿qué relación tienen estos conceptos? Desde el enfoque de las capacidades humanas de Amartya Sen, podemos relacionar estos conceptos de manera tal que el desarrollo lo comprendemos como el crecimiento o el progreso que un país puede alcanzar. Sin embargo, en algunos países, el alto desarrollo económico ha venido acompañado de menos pobreza, pero a la vez de mayor desigualdad. Es decir, el ingreso de los no pobres creció más que el ingreso de los pobres. De esta manera, podemos ver cómo algunas personas con una desigualdad más precaria en las que ya se encontraban, dado que el desarrollo no les favorece a ellos. A lo contrario, les viene a quitar el poco progreso que podían haber alcanzado. En otros países, el crecimiento ha disminuido la desigualdad, pero no ha reducido significativamente la pobreza. En otras palabras, en estos casos, el desarrollo vino acompañado de una mejor distribución en el ingreso de los no pobres. En el enfoque de las capacidades, el desarrollo se centra ahora en la persona como unidad de análisis, en lugar de la economía, y la evaluación del progreso se hace en función de las capacidades y libertades de la gente, en lugar de los ingresos. El desarrollo se debe centrar en las oportunidades disponibles para cada individuo. Cuando el ingreso está más concentrado en unas pocas personas, pueden generar una menor demanda en la población general y una menor inversión en educación, salud, lo que afecta el crecimiento a largo plazo. Al mismo tiempo, un nivel determinado de desigualdad confiere a los ricos los medios para crear empresas y crear incentivos para aumentar la productividad y el nivel de inversiones, lo que promueve la actividad económica. Ahora bien, al analizar la desigualdad y la pobreza podemos decir que son de los problemas sociales más graves que en la mayoría resultan de las relaciones históricas que se establecen entre las esferas de la sociedad, el Estado y el mercado. Esos fenómenos se observan a escala mundial entre regiones y países y al interior de cada uno de estos. Las fases de mayor crecimiento económico están fuertemente asociadas con mayor desigualdad en la posesión de la riqueza. Las condiciones iniciales de inequidad significan que una creciente y gran cantidad de personas quedan excluidas de los beneficios del desarrollo. El concepto de desarrollo se convirtió en desarrollo humano. Las medidas de desarrollo, la pobreza y la desigualdad pasaron de una dimensión a múltiples dimensiones y la formulación de políticas cambió drásticamente para mejorar variables diversas y para avanzar en el desarrollo humano, no solo aumentando el nivel de ingreso de la economía. Ya vimos cuál es la relación que tiene el desarrollo con la pobreza y la desigualdad, pero a continuación haremos una relación de pobreza y desigualdad con un fenómeno que cada vez más empleado por los habitantes del Triángulo Norte, el cual es la migración. Enfocándonos siempre en el enfoque de las capacidades de Amartya Sen, se explica que una persona que sea capaz de realizar ciertas actividades básicas como la habilidad de movimiento, la habilidad de satisfacer ciertas necesidades alimentarias, la capacidad de tener medios para vestirse y tener donde vivir. Eso se compone de elementos como lo son los funcionamientos y las capacidades. La capacidad expresa la libertad real con la que una persona debe contar para alcanzar aquello que valora. La migración forzada depende de distintos factores relacionados con la capacidad. Así también se da por diferentes crisis políticas, económicas y sociales que provoca que la persona no tenga una estabilidad económica, genera vivir en pobreza y estancamiento en suplir alimentación, educación, salud y vivienda. Por lo tanto, se vive en una desigualdad. Así buscan fuera una mejora de calidad de vida, tanto para la persona que se va como la familia que queda. El Estado, como un ente garantizador de derechos humanos, debe lograr una economía más justa y no mantener la desigualdad en la brecha de las clases sociales, ya que afecta de gran manera el bienestar. Las políticas comerciales no están enfocadas al desarrollo de las capacidades, sino que es un poco más lucrativa. La pobreza, como la desigualdad, influye mucho en la toma de dicha decisión. Luego de hacer la relación de los términos de migración con desigualdad y pobreza, un ejemplo claro para poder entender la migración en Latinoamérica sería el flujo migratorio que se da de los países del Triángulo Norte hacia Estados Unidos. Según las estadísticas, son casi 3 millones de personas de esta región que residen en Estados Unidos. En total, llegan a representar el 60% de los migrantes. Según cifras, se ha investigado que un total de 310,000 personas han iniciado el viaje hacia los Estados Unidos.
desde los 3 países del Triángulo Norte durante el año 2017, con distinto grado de éxito. Alrededor del 30% fueron detenidos por autoridades migratorias de México, 52% por la Policía de Frontera de los Estados Unidos y alrededor de un 17% logró entrar a los Estados Unidos. Sin importar el hecho de que en la frontera de Estados Unidos se ha venido poniendo más barreras para detectar el ingreso de los inmigrantes, las detenciones en la frontera hacia los Estados Unidos y las aprehensiones por parte de las autoridades mexicanas alcanzaron a 255,000 en 2017, luego de haber alcanzado 346,340 en el año fiscal 2016, cifra mayor que los valores observados en el inicio de la crisis migrante de 2014. Según lo visto en las cifras, queda en evidencia que los migrantes venidos del Triángulo Norte migran para un país más industrializado, con esperanza de sacar adelante a sus familias que dejan en sus países de origen, que al no ser países desarrollados y ni subdesarrollados, ya que las posibilidades de empleo son más escasas y dependen de las remesas mandadas desde el exterior. Alrededor del 20% de las remesas se usa para la compra de vivienda u otra forma de ahorro. Estos flujos representan entre el 11 y el 20% del PIB de los países, siendo la mayoría proveniente de los Estados Unidos. Entonces, podemos preguntarnos, ¿a qué responden los flujos migratorios? A la lógica de la dependencia en que se establecen las relaciones entre los países desarrollados y los países subdesarrollados, y son, en gran medida, el resultado de las deformaciones sociales que produce esta relación. Específicamente en América Latina, el desarrollo ha sido una de las grandes obsesiones de las ciencias sociales, razón por la cual, en la opinión de Sonstans, en esta región se han producido teorías que han tenido alcance mundial, algunas de las cuales han servido de soporte para la explicación del fenómeno migratorio, tanto interno como externo, en nuestro continente. En este sentido, el origen de las migraciones para la teoría de la dependencia lo encontramos en el devenir histórico de las sociedades y el individuo está atado a las condiciones heredadas de un modo de producción, el cual, en la opinión del autor, limita considerablemente su capacidad de decisión. Así, las migraciones aparecen como una consecuencia lógica de los ajustes propios de la demanda de mano de obra que se genera en un sector económico, ya sea en vías de desarrollo, y la oferta de la misma que se encuentra en los sectores más rezagados y atrasados. Ahora bien, en la perspectiva histórico-estructural, las migraciones responden a 2 niveles de análisis. ¿Y cuáles son estos niveles? Tenemos el primero, que es de naturaleza macroteórica, en el que las relaciones histórico-estructurales de la sociedad de origen, íntimamente ligadas al dilema de centro-periferia, característico del sistema de desarrollo dependiente, propio de América Latina y que se manifiesta de forma concreta en desiguales niveles de tenencia de tierra y los medios de producción, bajo niveles también de inversión y los reducidos índices de productividad en los renglones más importantes como los agropecuarios. En un segundo nivel, encontramos la naturaleza microteórica, en la cual las deficiencias estructurales se manifiestan en un desequilibrio crónico entre la oferta y la demanda de empleo y un desajuste en los niveles de ingreso que propician una migración forzada y que pueden dar paso a las causas sociales, aunque estas también quedan en un trasfondo sin grandes posibilidades decisorias. También, siguiendo con la temática, definamos qué es codesarrollo. En este sentido, vamos a aprender por codesarrollo a la forma de cooperación en que los movimientos migratorios y por ende las personas migrantes se convierten en vectores de desarrollo en su país de origen. Pero veamos, ¿cuál fue la primera definición de este término acuñada por el autor Samir Nair, en el que nos dice que este es un fenómeno existente desde el comienzo de las migraciones? Tradicionalmente, las poblaciones desplazadas a otros países, especialmente aquellas que migran por razones económicas, han apoyado de diferentes formas al desarrollo de sus comunidades de origen, ya sea individualmente o de la forma colectiva. En el caso del informe de Samir Nair, la primera definición del concepto lo articula alrededor de distintos ejes de trabajo, siendo los más relevantes los siguientes: control de los flujos migratorios, regulación de las migraciones, establecimiento de continentes de inmigrantes destinados a formarse trabajando en Francia para el retorno programado a su país de origen,
compromisos bilaterales para el control de los flujos y el retorno. Al ir avanzando, podemos darnos cuenta cómo los países de la periferia tenemos una dependencia hacia los países del centro, en este caso los países del Triángulo Norte hacia los Estados Unidos. De esta manera, ahora sabemos que el concepto de codesarrollo se resume en la idea de que las migraciones internacionales pueden tener efectos económicos, sociales, políticos y culturales positivos, tanto en la comunidad de destino de los migrantes como en la de origen. En consecuencia, estas migraciones pueden constituir una oportunidad para el desarrollo de las sociedades. Ahora bien, podemos decir que las migraciones internacionales pueden, en determinados supuestos, originar efectos beneficiosos tanto para la sociedad de destino como para la de origen. ¿En qué contribuyen las remesas? Esa es la pregunta primordial. Esta es una forma en que las migraciones contribuyen al progreso del país de origen, ya que los emigrantes las envían para las familias que han dejado atrás, para que éstas tengan una forma de subsistencia. Estas remesas han alcanzado un gran volumen a escala mundial, por lo que resulta de gran interés examinar en qué medida pueden contribuir al desarrollo de los países que las perciben. Un ejemplo muy común de las remesas, hablando de las economías y del Triángulo Norte, podemos notar que estas constituyen el principal vínculo entre estas economías con las de Estados Unidos. Las remesas se usan para solventar gastos habituales de los hogares y sirven como seguro anti-shock para las familias en los países de origen. Alrededor del 20% de las remesas se usa para la compra de vivienda u otra forma de ahorro. Estos flujos representan entre el 11 y el 20% del PIB de los países, siendo la mayoría proveniente de los Estados Unidos. ¿Sabías que la dependencia económica de estos países con los Estados Unidos es tal que las remesas representan más del 10% del PIB? Y representan el 150% de las exportaciones totales del país. Cabe destacar que la contribución de las remesas al desarrollo de los países que las reciben es una cuestión muy debatida. Entonces, ahora sabemos que las remesas pueden tener efectos positivos y también efectos negativos. Se suelen decir que cuanto más migraciones, más desarrollo, y cuanto más desarrollo, menos migraciones. La idea que defiende este hecho de que cuantas más migraciones, más desarrollo, se refiere básicamente a las aportaciones económicas de los emigrantes, ya que un país que expulsa emigrantes pierde capital humano. En un primer momento, la emigración produce empobrecimiento del país de donde salen los emigrantes. Es entonces donde estos deben aportar para que su nación de origen progrese. Entonces, ¿realmente las remesas pueden tener efectos positivos? La respuesta es sí. Efectivamente, estas pueden tener un impacto positivo, ya que, como punto número 1, reducen los índices de pobreza. Número 2, impulsan el consumo. Número 3, mejoran la economía doméstica de un buen número de familias. Número 4, mejoran la balanza de pagos del país receptor. Y por último, alivian la presión social sobre el Estado. Como conclusión, podemos decir que analizado el caso del Triángulo Norte con los Estados Unidos, se puede notar una dependencia hacia este país, como las personas emigran de forma masiva hacia estos estados, dejando al declive a sus países de origen, impidiéndole que estos puedan progresar, ya que suponen que en esos países nunca habrá un desarrollo. Ahora bien, desde el enfoque de las capacidades de Zen, podemos ver cómo se hace una diferenciación muy precisa, ya que en este enfoque se enfoca en las libertades y en el empoderamiento que las personas buscan para su desarrollo. Entonces, nos damos cuenta que la migración es un fenómeno imparable en muchos países que no han podido lograr un desarrollo económico. Sin embargo, hablando acerca de nuestra región, o sea, Centroamérica, vemos que los países dependen muchísimo de la remesa. La economía salvadoreña, por ejemplo, se basa en que dependemos demasiado de la remesa. Se puede entender entonces que la migración se da debido a la mala calidad de vida, delincuencia, guerra que sufren muchos países. Es por eso que veremos miles de personas buscando nuevos horizontes cada día para poder tener un estándar de vida sustentable con el fin de satisfacer sus necesidades básicas para el desarrollo. El reto de cada gobierno sería mejorar la calidad de vida en educación, salud, empleo, seguridad, entre otras cosas. Hay países que han logrado bajar la migración cuando los gobiernos ponen esas prioridades a su favor. Sin embargo, para algunos es muy difícil cuando la corrupción sobreabunda.